Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Buenas Maite Mateo, de Arcove, y en este encuentro estamos junto a María Eugenia Díaz de Vivar, de Objetos con Vidrio, Argentina, presentando nuevamente al taller Vetrarias Muñoz de Pablos, junto con Carlos y sus dos hijos Pablo y Alfonso, que son quienes lo conforman. En esta oportunidad especial decidimos sumar una entrevista nueva a este ciclo de entrevistas que hemos realizado con María Eugenia por el 2022, Año Internacional del Vidrio, en el cual vamos a desarrollar específicamente el gran trabajo que han desarrollado el taller Vetraria Muñoz de Pablos en la Catedral de Segovia, tanto restaurando y conservando las vidrieras originales, como realizando vidrieras nuevas para la catedral. Bueno, bienvenidos a todos en este nuevo encuentro. Bien Bienvenidos. hallados. Buenas, Qué ¿qué tal? lindo. De nuevo. Acá estamos. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver la presentación que preparamos. Ahí empezamos. ¿no? La catedral es una maravilla, es una belleza, ¿no? Es una catedral que se tardó casi 300 años en terminar y da la sensación que está hecha toda en un acto, ¿no? Porque tiene una unidad, no tiene fisuras, no tiene grietas prácticamente. La realización es una verdadera obra de arte, ¿no? La torre en su momento fue de las más altas de España, más alta que la Giralda, ¿no? Y es muy interesante porque esa torre terminaba en un chapitel de madera y plomo, una aguja inmensa, y en el 62, en el 1960, 1900, no, en 1562, 1560, cayó un rayo, se prendió y todo el chapitel cayó en el lado En el sur. en el lado sur, y hay un destrozo de vidrieras que son la consecuencia de lo que estamos restaurando. Hay una serie de vidrieras que prácticamente desaparecieron o se completaron mal, ¿no? Aquí estáis viendo lo que contaba al principio. Las del 16 son las tres naves, las del 17 son el crucero y el ábside, y las del 20 son las de la girola, ¿no? Bueno, yo creo que hay que contar una cosa importante, y es que durante el proceso constructivo de la catedral, las catedrales y los templos en general se comienzan por la cabecera, normalmente, porque se consagra, o sea, se hace esa etapa constructiva, se consagra la iglesia y se puede ir oficiando misas mientras se sigue la construcción. Pero en el caso de la Catedral de Segovia, en la zona de la cabecera había un convento y no tuvieron muchos problemas legales para hacer la expropiación, y entonces comenzaron a construir las tres naves principales. Entonces, desde 1525 hasta 1540, que es cuando acaba esa etapa constructiva, construyen esas tres naves y hacen un cerramiento en la zona, en los paramentos que están pegados al crucero, para poder consagrar y dar las misas. Entonces, en esa zona es una catedral que no tiene apenas decoración, tiene unas formas muy puras, unas líneas muy ligeras, incluso en la línea de arranque de las bóvedas está marcada con unos capiteles muy pequeñitos, muy simplemente para crear esa línea significativa, ¿no? del arranque de la imposta. Bueno, pues entonces decidieron hacia 1540 que iban a hacer que las vidrieras fueran el soporte teológico de la iconografía del templo. Y entonces a ese fin hicieron un programa iconográfico que tenemos la suerte que está completo en el archivo. Y allí en ese programa determinan, veis que las vidrieras son trípticos, todo gira en torno a las prefiguraciones del Antiguo Testamento sobre el Nuevo Testamento. Es decir, hay unas escenas del Nuevo Testamento que se prefiguran, como que se ven antes de tiempo en el Antiguo Testamento. Desde la A, veis que están numeradas con letras. Ellos numeran desde la A, que es la primera vidriera del ciclo, el ciclo es sobre la redención, es decir, es la vida de Cristo desde que es la anunciación hasta que es su ascensión a los cielos.
Entonces, las numeran A, B, C, D, y en este tratado van describiendo cada una de las vidrieras que su tema, un poco a veces también desde el punto de vista de la composición, y luego las prefiguraciones, qué relación tienen y qué hay en cada una de las prefiguraciones. Esto a la hora de acometer la restauración ha sido magnífico, porque las vidrieras que faltaban no sabemos exactamente cómo eran, ¿no? Pero la descripción te ayuda, junto con otra documentación como grabados de la época o las costumbres iconológicas, iconográficas de ese momento, pues te pueden ayudar a hacer la composición de las nuevas vidrieras, ¿no? Aquí cuando ellos empiezan a la construcción, contratan a un vidriero, el primero que contratan, que es hijo de Arnau de Flandes, es Nicolás de Vergara, al que le encargan 4 vidrieras, de las cuales solo hace 2. Y entonces hay una serie de problemas ahí que hacen que la catedral decida empezar a buscar otros vidrieros también. Y entonces encuentran, en ese momento Castilla tenía mucha relación con Amberes, y encuentran en Amberes un vidriero que es Walter de Ronch, al que le encargan 2 vidrieras. Y cuando viene Walter, cuando asientan las vidrieras de Walter de Ronch, aparecen otros 2 vidrieros que no sabemos muy bien si vienen del taller vienen a montar las vidrieras de Walter de Ronch, o todavía no hemos encontrado la documentación que nos asegure de dónde salen, ¿no? Bueno, pues estos 2 vidrieros son Pierres de Chiverri y Pierres de Holanda, que son los que hacen casi todas las vidrieras. Al final se quedan ellos y son unos vidrieros magníficos, tienen una calidad estética y es un renacimiento espléndido, ¿no? Bueno, pues que al final tenemos aquí 4 autores, tenemos un montón de vidrieras que se hacen entre 1540 y 1549, y con unos deterioros muy dispares, porque las vidrieras que están en el lado norte sufren mucho menos que las vidrieras del lado sur, por motivos medioambientales, ¿no? Climáticos. Y además se suma que el lado sur en Segovia es también expuesto al viento, que hubo el incendio de la torre y tal. Entonces hay vidrieras en las que el tríptico se mantiene completo, como la vidriera A, ¿no? Que es la primera, la de la Anunciación. Hay vidrieras en las que se ha perdido una de las 3 ventanas totalmente. Hay vidrieras que a lo mejor se han perdido el 50% de todas las ventanas. Y hay vidrieras que se ha perdido todo. Y claro, cada uno de esos casos es diferente, porque la intervención, claro, plantea problemas diferentes. Ahora vamos a ir viendo vidriera por vidriera qué criterios hemos ido siguiendo para que todo tenga una unidad. Luego hay otra cosa importante que sí queríamos decir, y es que tratamos la vidriera desde 3 puntos de vista diferentes. La vidriera es un cerramiento del vano y tiene una función como cerramiento puramente, es decir, no deja pasar el viento, deja pasar la luz. Luego, por otro lado, es el soporte de una idea, ¿no? De una iconografía. Y en ese sentido, pues tiene tiene que estar completa, tiene que ser legible. En el caso de la Catedral de Segovia, todo el conjunto de vidrieras, de las vidrieras de la nave, son también una obra, porque todos en su conjunto cuentan una historia que tiene una unidad. Y luego, por último, está la luz que las vidrieras filtran dentro de la catedral, que le da un ambiente determinado. Entonces, cada vidriera, estas 4 cosas las hemos tenido siempre presentes, porque hay vidrieras que han desaparecido, que sabemos lo que había, y se han restaurado, vamos, se han rehecho o se han hecho nuevas, siendo condicionados por estos aspectos. No se han hecho vidrieras de color, sino se han hecho con grisallas y poco color para mejorar la iluminación y tal. O sea, hemos tenido en cuenta en cada caso aspectos diferentes de la obra, que ha hecho que esto sea muy complejo, ¿no? Que al final tú ves la obra cómo está quedando y hay una unidad, se entiende perfectamente, pero que está lleno de decisiones muy complejas. Esta vidriera en concreto es una vidriera de Walter de Ronch, que veis el estado en el que está, ¿no? Esta es de 1546-45 y tiene la estructura de hierro forjado, es la original, con sus chavetas, y no tienen ningún tipo de protección, no tenían ningún tipo de protección. Y luego tenían estas intervenciones que había agujeros y los tapaban con cal, con pegotes de cal.
dándole mucho peso, mucha... Si veis también el plomo, no es el plomo original, es un plomo que sustituyeron en algún momento, no sabemos. Hay plomos que son de principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Eso en la restauración puramente ha sido complicado. La eliminación de todos estos carbonatos, ¿no? Que la cal es un medio que produce mucha corrosión en el vidrio, sumada a la humedad, ¿no? Entonces la limpieza ha sido muy delicada y muy exhaustiva. También hemos hecho un sistema de limpieza que hemos desarrollado nosotros que la verdad es que produce unos resultados maravillosos. No es nada agresiva con el vidrio, no se raya, ¿no? Somos capaces de limpiar prácticamente todas las costras sin problema. Es el sistema este que utilizan con el agua que ustedes le hacen un tratamiento Caracterizada, especial. sí. Claro. Sí, hacemos un agua caracterizada con la composición del vidrio y luego añadimos los componentes que no queremos que el agua asuma y la dejamos limpia en los que sí queremos que disuelva. Impresionante. Esto es durante el desmontaje porque cuando lo desmontas la red de plomo puede colapsar con cierta facilidad, pues todas las soldaduras están rotas. Entonces hay que evaluar muy bien cómo está, cómo funciona mecánicamente y se va metiendo un adhesivo de papel que luego sale fácil porque el adhesivo a veces es peligroso, también puedes arrancar. Veis que por este lado estas capas que tiene que son más calientes, eso es una carnación hecha con un Matite óxido de hierro. Sí, un hematite y la carnación es muy delicada. Si vamos, se puede rayar, no es como una grisalla, no tiene esa dureza. Es esta pintura que vemos en la parte del rostro, que por eso no hay ningún tipo de adhesivo. Sí. Y bueno, pues cuando se pica toda la estructura con mucho cuidado, porque la vidriera va metida dentro de la jamba un par de centímetros, como 20 milímetros. Y a veces cuando se mete el mortero que lo soporta, cuando picas tienes que tener mucho cuidado de no presionar para que no parta los vidrios del perímetro. Y bueno, es una labor muy pesada, muy delicada, de mucho nervio. Aquí pasas a veces miedo incluso. No por caerte, sino porque la vidriera pues, puede correr peligro. Claro, es mucha responsabilidad. Mucha, sí. De sacar esos tarugos de cal que además pesan, tienen un peso enorme, ¿no? Y sobre el vidrio no se agarran tanto, pero a veces se agarran mucho en el plomo y cuando estás picando tienes que dar golpes muy flojitos y para ir ahuecando todo. Luego, además, esa vidriera tiene el inconveniente de que está montada por dentro. Y la varilla estaba por dentro también. Entonces tuvimos que idear un sistema para cortar cortar las ataduras. Tuvimos que liberar perimetralmente y desde fuera intentar cortar las ataduras para que no... y de los paneles pequeños a los grandes. Bueno, esa fue en concreto muy complicada, ¿no? Claro, es que seguramente cuando montaron esta vidriera tenían un andamio por dentro y uno por fuera. Y entonces no se lo pensaron, metieron la varilla por dentro y la ataron por dentro. Con lo cual no tienes acceso, a no ser que montes un andamio, en este caso de 30 metros de altura. Y como no teníamos esa capacidad, porque no había presupuesto para eso, pues nos ideamos un sistema para poder desmontarla solo por fuera. Fue una labor muy dura. Esta claramente está montada por fuera. Mira. Claro, aquí esta vidriera no tiene todos esos pegotes de cal, porque si veis tiene unos escudillos, tiene unas cintas metálicas que son el escudo de la barra de chavetas. Y la chaveta, que es esa pequeña cuña que está en esa uña, se apoya contra esa chapa, ¿no? Y cuando eso se pierde, pues sí que lo cierran todo con cal. En vez de, claro, porque hacer esto es complicado. Esta tenía todo el sistema completo. Esta no lo recuerdo. Esta es la de... Esta es la crucifixión. Es la crucifixión, sí.
Bueno, aquí estamos montando la estructura de protección, que hacemos una estructura, la vidriera se monta igual que estaba, pero hacemos unos marcos de bronce a cada uno de los paneles y todas las varillas de bronce van ancladas en su propio marco, con lo cual el panel es autoportante, se mueve con mucha facilidad. Y luego lo que no hacemos es volver a hacer morteros de ningún tipo. La vidriera va sin ningún mortero. Todo el perímetro de la vidriera queda ventilado al no estar cerrado. Bueno, luego hacemos un sistema de ventilación interior. Y la carpintería exterior la hacemos de acero inoxidable con unos vidrios Stadip de seguridad anti-choque, ¿no? El impacto visual por fuera es duro, ¿no? Porque mira, veis, aquí se puede ver ese bronce que hay detrás. Todo eso son los marcos que arman las vidrieras. Fijaos cómo queda el vidrio, ¿no? Con su irisación. Es muy importante toda esa capa de gel de sílice que tiene el vidrio, se mantiene. Claro, lo que le aporta el paso del tiempo sería. Sí. Sí, es una suerte de pasivación, ¿no? Natural. Y todas estas son las varillas de bronce que las hacemos, son nuevas, porque las varillas originales son muy pesadas y luego muy imprecisas. Entonces a veces cargan mucho sobre las vidrieras, no están muy bien hechas, ¿no? Las varillas de bronce son mucho más eficaces. Esta es una vidriera antes de la intervención, sobre la mesa de... ¿Veis las costras que tiene de carbonatos en la capa pictórica? Y todo ese plomo tiene 10 milímetros, cuando el plomo original tendría 5 o 6 milímetros. Entonces ese plomo produce muchos problemas en la contemplación de la pintura, porque a veces se come zona, no sé, una mano, cuando se emploma una mano se come parte de los dedos, o las cabezas les deja chatas las narices. Y luego está muy deteriorado, veis toda la cantidad de roturas que tiene ese plomo es de muy mala calidad. Todo ese plomo se ha sustituido, o sea, se han reemplomado enteras todas las vidrieras de la catedral. Es decir, plomo original no ha quedado nada, es todo Plomo nuevo. original no había. O sea, el plomo Claro. original... Solo había una en las Tentaciones, acuérdate, que Sí, estaba había un panel. en las fechas. Y bueno, ese está tal cual, ese se mantuvo, que es un plomo de 5 milímetros. Pero toda la catedral se reemplomó a principios del siglo XX, hacia 1900, y luego ha tenido operaciones sucesivas. Se ve muy mala intervención, sobre todo, fijaros en la foto anterior, en las curvas se ve cómo están como si estuviera dentado, y es porque para curvarlo le han dado cortes, como si el plomo no cediera, ¿sabes? Claro. Que es absurdo. Entonces, eso provoca también, o sea, te das cuenta de la mala praxis anterior, ¿no? Que era más una emergencia que una restauración, ¿no? Entonces, vamos, no nos lo planteamos. El plomo en esas condiciones no tenía futuro. Quiero decir que la mala calidad ya no solamente la mala calidad del planteamiento, del material, la mala calidad también de la ejecución y la realización, ¿no? Y lo inadecuado de los frentes. Porque, claro, no es lo mismo tener un frente original de 5 que uno de 10 o de 12, incluso en muchos sitios. Y el problema es que además para meter ese de 12 habían brujido muchos de los vidrios, con lo cual le habían mermado mucho calibre. Con lo cual, cuando nosotros intentamos restablecerlo a 5 milímetros, había piezas que se quedaban muy cortas. Entonces tuvimos que ir hacia un frente de 7 milímetros para poder compensar las diferencias, ¿no? Es decir, que manipularon las piezas originales para poner un plomo de mayor más grueso, grosor. efectivamente. Qué lástima. Mirad, en esta vidriera, esta es un ejemplo de una vidriera que está completa en un 80%, pero que a veces las intervenciones confunden mucho la visión. A la izquierda está la figura de Sansón, que es una escena en la que él arranca las puertas de la ciudad de Gaza. Y si veis, las piernas de Sansón ese panel está, pero está girado, está al revés, está con las piernas hacia arriba. Simplemente el haber girado ese panel ya hace que la vidriera prácticamente desaparezca, no se entiende. Bueno, luego por supuesto hay muchos vidrios que están cambiados y tal, pero en general esa imagen
esa vidriera está bien, ¿no? Está bien conservada. Pasa En lo el mismo caso- en la lanceta central, ¿no? Que la figura de la derecha de abajo, el segundo panel de la derecha, que es un hombre con un peto rojo, con los brazos abiertos, está puesto a la derecha y su ubicación es el de la izquierda. Y el panel de la izquierda tiene que ir a la derecha. Pasa lo mismo arriba, que, que está Cristo arriba y los pies se les han dado la vuelta. Los dos paneles inferiores a Cristo también están cambiados. Es decir, hay una serie de sucesión de paneles que han alterado y distorsiona completamente la imagen, que está prácticamente completa en una medida. Estas son las fáciles, ¿no? Porque al final dices, bueno, todo está ahí, solo hay que poner un poco de orden, no hay que hacer grandes ocurrencias. Esa ya está colocado. Impresionante como, bueno, Se el han cambio, eliminado un ¿no? montón de vídeos que alteraban también la imagen, que habían metido nuevos, como cuñas, y se han ido completando. Nosotros en este tipo de intervenciones, sabiendo que podemos componer la imagen porque hay muchas referencias, lo que hacemos es que cuando metemos un vídeo nuevo, metemos una marca láser en todos los vídeos que introducimos. Entonces, todos los vídeos nuevos que hemos metido en las vidrieras que metemos en las vidrieras históricas llevan dorsalmente una marca láser con la fecha y la marca de la casa en la que se han introducido. Entonces, siempre, tú por la cara dorsal, siempre que miras, ves la vidriera original y ves la vidriera que se ha introducido nueva, aunque la imagen que se crea desde dentro quizás sea, en este caso, más completa y sea más difícil de verlo, pero no creemos que, o sea, lo importante es que tú veas la imagen completa cuando estás viendo la vidriera y que esa especificidad de piezas nuevas y historicista de ver qué es lo nuevo y qué es lo viejo quede para el técnico que lo quiera, que lo necesite ver, ¿no? El interior del edificio, lo que es lo adecuado desde nuestro punto de vista es que se complete esa iconografía, que se vea la vidriera en su sentido y que cumpla su función. Y que esa función la cumpla con respecto al espacio restaurado. Y la parte técnica en la que, arqueologista, en la que se tiene que ver qué es lo que se ha metido nuevo y tal, quede para un técnico que se acerque y lo vea en proximidad. Y queda perfectamente identificado. Cuando te acercas a la vidriera, ves perfectamente cuáles son los vidrios nuevos y cuáles son los antiguos. Bueno, estas vidrieras, si veis estos de Pierres de Chiverri y Pierres de Landa, tienen unas referencias que de la pintura de ese momento, ¿no? De pues, Van der Weyden, tiene luego un descendimiento maravilloso. También tienen un parecido a veces con obras que está haciendo en ese mismo momento Miguel Ángel, ¿no? En la Capilla Sixtina tiene una... No sé si luego saldrá esa vidriera. Tienen una referencia como a la creación, ¿no? Con esas figuras desnudas y esa cosa exuberante. Hay una escena aquí con un Sansón que se parece mucho al de la tumba de Julio II. O sea, y son contemporáneos, se está haciendo a la misma vez. Esto es de 1545 y Miguel Ángel está haciendo eso también, 1540 y tantos, 1550. O sea, que esta gente había viajado por Italia seguramente, tenía un conocimiento de la pintura del momento muy, muy profundo. Es toda la composición, ya es ese manierismo que apunta al barroco, con esas composiciones en hélice, ¿no? Son unas vidrieras muy, muy interesantes. Aquí había un lío grande en la parte superior de, por ejemplo, todos esos azules que se habían perdido y habían metido unos vidrios muy confusos. Y luego en la vidriera de la derecha, que representan la fiesta de las tiendas judía, que están comiendo y tal, ahí faltaban unas cabezas que pintamos porque no se entendía bien la imagen, ¿no? La reconstrucción, la verdad es que ha sido muy beneficiosa para el entendimiento de la iconografía, para la comprensión. Que la lectura de la imagen, eso me parece impresionante, cómo cambia de una imagen a la otra, es increíble. Cómo cambia de cómo estaban antes No, y la fíjate, mira, próxima es brutal. en esta que digo, la derecha, si pones la anterior... Yo es que no sé si hay una imagen posterior que hay un Ahí detalle. está esa ventana, bueno, ahí hay problemas de emplomado muy serios
Esa ventana, Sí. el mainel lo desplazan y tal. Y luego la de abajo, esas como no pintan cabezas, las pintan de negro. Entonces, claro, ahí pintamos toda esa zona nueva, porque era muy importante tener cerrado ese corro que hay en torno a la mesa, con esas cabezas, para que se pudiera leer bien, ¿no? Esa imagen. Este es el descendimiento, que es una de mis vidrieras favoritas de esta serie. Es esta composición así diagonal con el Nicodemo bajándolo, ¿no? Con esos paños, es una cosa espectacular. Y luego cómo hace esa anatomía. Si os fijáis, todo ese Cristo es una grisalla con una carnación y está hecho con una maestría asombrosa. La Virgen que está abajo también tiene esos paños tan exagerados, con esas manos. Las manos de la Virgen es muy curioso porque tú cuentas los dedos, anatómicamente es un disparate. Es como tiene 6 dedos o 7 dedos. Pero bueno, desde lejos, o sea, funciona tan bien como lo ha planteado, es tan expresivo. O sea, muchas veces sacrifican la lógica del dibujo por la expresividad, ¿no? Y Estamos hablando, perdón, de la imagen, es la ventana, la vidriera central, eso, sí, la azul, exacto, ahí está María esa, Eugenia marcando. sí, sí. Sí, sí, las Y, manos y a son la muy... derecha, a la izquierda, perdona, está Sansón. Esa es una escena que está Sansón en Gaza, antes de que le cortaran el pelo, antes de arrancar las puertas. Y veis la postura que tiene Sansón y tal. Recuerda mucho a esas composiciones que estaba haciendo Miguel Ángel con el Sansón también, de las tumbas de Julio II. Y esa es una escena que está Jonás, que le están arrojando al mar, porque se lo va a comer la ballena, ¿veis la ballena ahí esperando? Y ahí también el segundo panel, empezando por arriba, tendría que estar en el tercer sitio y viceversa. O sea, esa vidriera estaba más o menos bien, tenía cosas, pero simplemente el orden ya te ayuda a comprender ese caos que tiene. Son vidrieras muy delicadas porque la composición es muy compleja y en el momento en que se altera algún elemento, se deja de entender. Por eso, uno de los criterios que tenemos en nuestras restauraciones es crear todas las piezas que introducimos son muy miméticas, no generamos tensiones visuales con lo que hacemos nosotros, porque si no, no funciona desde un punto de vista formal, ¿no? Desde abajo. Aquí hay un panel que es en el Cristo del Descendimiento, el tercer panel empezando por arriba de la derecha, tiene esa mano, la mano falta y falta todo ese fondo. Pero luego ya cuando pintamos esa zona se entiende muy bien la imagen, se entiende perfectamente. Además es que esta en concreto, en el texto de 1540, que bueno, es previo a las vidrieras, será en torno a 1540, especifica claramente que tiene que aparecer esa cueva con lo que veis a la derecha de la mano, es una cueva, una gruta donde se va a enterrar, donde una vez bajado Cristo va a introducirse el cadáver. Y entonces, bueno, el cuerpo. Y entonces aparece también el sarcófago donde debe entrar. Todo eso viene explicado específicamente en el texto y en la imagen anterior se ve que ha desaparecido o por lo menos no queda claro. Entonces había que, ¿ves? Aparece, pero falta parte para que cobre sentido todo lo que en el texto se representa, ¿no? Hay que pensar que estas vidrieras se inician en 1544 y van hasta 1500, lo que es la nave, hasta 1558, me parece, que coincide justo con el desarrollo del Concilio de Trento. El Concilio de Trento en 1544 y acaba en 1563. Y se está discutiendo precisamente toda la reforma protestante, que coincide exactamente con el inicio de la catedral. O sea, se está cuestionando la iconografía y se está cuestionando un montón de conceptos teológicos. Entonces estas vidrieras y además se están realizando por autores castellanos y flamencos a la vez. Entonces están llenas el texto iconográfico que las describe es muy preciso para que no se pueda salir no se puedan equivocar o desarrollar ideas o conceptos que están fuera de esa legalidad,
por explicarlo de alguna manera, que no es tal porque está en discusión, ¿no? O sea, que es un momento muy interesante. Ahí esa vidriera ya se ha completado y ahí veis detalles de cuál ha sido el proceso. Todo lo que cuenta Alfonso de la Mano, de esa parte de la cueva, de la gruta, ese escorzo imposible que veis en la figura de abajo, prácticamente anatómicamente no tiene, pero funciona en la distancia. Recuperar la entidad de las figuras y de los gestos, ¿no? Esa parte es importante porque la distancia luego va desapareciendo, ¿no? Se pierde mucho. Sí, los rostros, veo este rostro con el turbante rojo, como recupera, ¿no? esa Hay una cosa mirada. muy importante que manejan estos autores y es el color. Las Sí. vidrieras no tienen tanto color como pueda parecer, pero sí son precisos, sí que cuando lo manejan de una manera utilitaria. Quiero decir que si fijáis la figura de abajo, tiene un paño verde y tiene el cuerpo rojo. De esa manera establecen cuáles son, digamos que utilizan muy bien los colores complementarios para crear cuáles son las entidades de figura y de fondos. Si los fondos son oscuros, las figuras son claras. Si hay una figura con un paño verde, se le pone un paño al lado, un paño rojo, para que las figuras se delimiten bien y no queden, no se unifiquen y se entiendan bien dónde empiezan unas y dónde empiezan otras. Eso es una constante en la vidriera medieval y la vidriera del 15 y el 16 también, ¿no? Ahí, mira, se puede apreciar bien toda esa grisalla con esas carnaciones que son fantásticas. Y luego la capa de la costra que tenía de carbonatos, que era una costra muy opaca y que estaba bastante agarrada al vidrio. Tiene, además, ese tipo de costra tiene un inconveniente muy grande, y es que si las retiras mecánicamente, se fijan mucho, o sea, la parte pintada es áspera, la grisalla siempre es más áspera que la superficie de un vidrio. Entonces, si tú las retiras mecánicamente, se retira con mucha facilidad la parte donde no está la grisalla, pero la parte en la que está la grisalla no se retira con tanta facilidad, con lo cual lo que hacen es contrastar las vidrieras y desaparecen todos los matices de modelado. Es decir, toda la parte pictórica, toda la parte de claroscuro se exagera y desaparece un trabajo que es muy delicado. Por eso el sistema de limpieza que nosotros iniciamos y proyectamos y al final acabamos realizando, tiene como objetivo precisamente sacar la suciedad de aquellas partes que son más rugosas, porque son aquellas en las que está definida la parte más delicada de la grisalla. Si no se consigue sacar esa suciedad, es mejor no tocarlas, porque claro, lo único que haces es contrastarlo, o sea que estás generando un problema mayor. Al final, de lo que se trata es de sacar la costra en superficie de manera igual para las luces que para las sombras, porque si lo haces de manera mecánica, lo que haces es contrastar esas partes, ese modelado. ¿Veis cómo aparece, por ejemplo, en ese antebrazo, medias tintas que de otra manera no se entenderían, o en el torso, ¿no? Cómo se entienden esas partes de modelado que de la otra manera no se veían. Sin este sistema de limpieza que ustedes tienen tan delicado, se hubiesen perdido, o sea, conviene no retirar la cal porque se perderían esas sutilezas. No, o sea, lo que te digo es que si nosotros previamente a la limpieza analizamos el vidrio y la grisalla para saber si es posible la limpieza, porque lo que no puedes hacer es meterte en un proceso de limpieza si luego sabes que no va a dar resultado. Entonces, previamente analizamos el vidrio y la capa pictórica y vemos la posibilidad de realizarlo. Y una vez que está decidido, se aplica para que poder retirar la suciedad en superficie de manera controlada y equitativa, independientemente de la superficie, de toda esa suciedad. Y lo que conseguimos es que no se contraste, es decir, que las partes que no están pintadas salga de la misma manera que las partes que está pintada. Es decir, el sistema de limpieza consigue que la suciedad se retire de manera uniforme en toda la superficie del vidrio, y no como lo haría de una manera mecánica, que lo haría muy fácil en las partes no pintadas y más difícil en las partes pintadas. Lo haría de una manera contrastada, ¿no? Claro, claro. Hace otra resistencia, entonces quedaría diferente. Está bien. Efectivamente. Y la parte esta roja, digamos, no se cambió porque no correspondía.
Claro, eso es un vidrio que han metido En este caso era un vidrio que ni siquiera era de esta época, era un vidrio posterior. Claro, está bien. Y cuando pasan esas partes que retiran, ¿qué pasan con esos vidrios? Ustedes, Bueno, esos vidrios se guardan, son propiedad de la catedral sí, y van a un almacén y se archivan. Hay vidrios que son muy valiosos, hay vidrios que, pues por ejemplo, aparecen cabezas de las vidrieras que han desaparecido totalmente. A lo mejor queda una cabeza de esa vidriera. Como se va a hacer la vidriera nueva, porque no tiene sentido hacer una vidriera de 20 metros cuadrados porque haya una cabeza. Entonces esa cabeza va al museo de la catedral. bien. Y es aquí hay un problema en el emplomado que desordena toda la imagen, ¿no? Luego cuando recalibras, o sea, cuando vuelves a meter sus plomos más parecidos a los originales, todo cobra más sentido, ¿no? No es tan masivo, no parece, a veces parecen trazos infantiles, tanto un plomo tan grueso. Hay una cosa también, es que las vidrieras, o sea, lo que estáis viendo de fotografías nuevas, o sea, las partes restauradas son fotografías en el taller y las partes que estáis viendo antiguas son fotografías in situ. Entonces, hay un cambio de luz que también afecta a la fotografía. En la realidad luego no queda tan claro, que no es tan blanquecino, tiene más color. Quiero decir que hay un problema de luz en las fotografías por la luz del taller. Bueno, Y esto este es... es uno de los... Habla tú, perdón. Sí, este es el caso ya extremo. Hemos visto unos casos en los que prácticamente no faltaba nada. Hemos visto otros casos en los que faltaba una parte. Y estos son casos en los que ya falta la vidriera en sí. Todo lo que estáis viendo son ensaladas. No sé si en este caso me parece la R, el único panel que quedaba era el segundo empezando por la derecha, porque es la caída, y se aprecia una figura, un paño morado, que es el Cristo de rodillas, y el palo de la cruz, Al otro lado. ahí justo ahí. Y todo lo demás son... Mira, arriba de ese panel está la cabeza de ese Cristo con la mano. Esa cabeza es maravillosa. Es lo único que queda con sentido de toda esa vidriera. Y esa cabeza la tenemos guardada, se va a llevar al museo, se va a emplomar los restos que queda, que tengan un poco de sentido, y para llevarla al museo y que se vea de cerca. ¿Y qué pasó con esta vidriera? ¿Cómo la resolvieron? A ver, esta vidriera es la que sufrió gran parte del incendio de la torre. Se perdió en ese momento. Y entonces esta vidriera, lógicamente, se planteó volver a hacer el tema. Porque te decía que antes que hay uno de los asuntos, y es que hay toda la obra, todas las vidrieras en conjunto son una obra. Y el hecho de que falte una, pues está interrumpiendo la lectura de toda esa idea, ¿no? Entonces sí vimos eso por un lado. Y por otro lado, cuando falta una vidriera así, la luz que entra por aquí cambia totalmente la iluminación interior. Y no solamente cambia la iluminación interior, sino que estorba o impide ver correctamente las vidrieras que tiene al lado y enfrente. Entonces, claro, necesariamente teníamos que devolver ese nivel de luz con su cromatismo y además recomponer el tema. Eso ya nos obliga a hacer una vidriera nueva. Y la vidriera nueva tiene, bueno, eso que lo cuenta mi padre, que es el que ha hecho esta vidriera, tiene otros condicionantes. Padre. Bueno, esta vidriera, como decías, en definitiva, el planteamiento de una vidriera nueva, en este caso tiene el condicionante de que, como decía Alfonso Pablo, la temática está inserta en este conjunto de la vidriera. El conjunto de la catedral es un tema.
Y toda esta vidriera pertenece, son fragmentos de ese tema. Es decir, que es como si fuera una película y esto fueran filminas de una historia, de un proceso. Por eso la necesidad de que fuera, porque en un principio, si es una vidriera nueva, hecha en el siglo XX, sí, se hizo en el siglo XX, a finales del siglo XX, se puede cuestionar, es decir, pues hay que hacer una vidriera de forma contemporánea. Y entonces de la forma contemporánea, pues mira, usted puede ser figuración o puede ser abstracción. Lo obligado era que la vidriera ayudara, estuviera integrada en ese discurso. Por lo tanto, no podía saltarse, no podía tener otra forma más que el contenido iconográfico que estaba explícitamente contado en el programa iconográfico del siglo XVI, ¿sabes? Por lo tanto, tenía que ser una vidriera figurativa, ¿no? Lo que pasa es que tenía que tener una condición también, que tuviera un planteamiento contemporáneo, ¿no? Y la vidriera es una figuración con una hechura, con un concepto. Bueno, primeramente hay una cuestión importante. Las vidrieras que vais a hacer nuevas, yo planteé una escala mayor, ¿no? Porque todas las vidrieras del 16, desde abajo, prácticamente no se ven bien, ¿no? Es decir, tienen unas figuras, las cabezas, tienes que hacer un esfuerzo para reconocer el contenido, lo que expresan de la vidriera. Yo las he subido de escala bastante, entonces se ven mejor, pero al mismo tiempo también se integran, no es un escándalo la subida, ¿no? Y bueno, pues ahora si vemos el proceso, cómo se realizaron esta vez, veréis que, bueno, estas son las vidrieras, las ensaladas han desaparecido todas, ¿no? Y hay que hacer una vidriera nueva en este entorno, en este ambiente obligado y al mismo tiempo tienen que integrarse en el discurso ya existente, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que empezamos con los bocetos. Bueno, estas son las vidrieras, lo que pasa es que aquí están metidas, los tres cuerpos son del mismo tamaño y no es verdad. Así que este cuerpo, como es un tríptico, el cuerpo del centro es mayor que el de los laterales. La vidriera es de la izquierda y esta la de la derecha. Este es el cartón preparatorio, vamos, el cartón de buenos bocetos. Yo le doy muchas vueltas a esto, hago una cantidad de dibujos previos, de bocetos, cartones, ¿no? Y este es el resultado final de los cartones en blanco y negro. Si podéis ir pasando, bueno, aquí se ve un poco cómo se trabaja el cartón. Es decir, que un cartón en una vidriera es muy parecido a un cartón al fresco. Tiene que estar todo. Yo trabajo todo como... No es que la vidriera sea una copia del cartón, porque luego después la técnica y los medios van alterando todo lo que estás haciendo. Pero en el cartón tiene que estar resuelto todo de una manera precisa, ¿no? Y previo al cartón hay unos bocetos también muy precisos, ¿no? Los dibujos, esto es lo que contábamos de la cabeza. Esta cabeza es más grande, pero esta cabeza fue lo que obligó a la composición final. La cabeza, la mano y el palo de la cruz están situados donde estaban situados la primitiva vidriera, ¿no? Aunque sean distintos de tamaño y de factura, ¿no? Pero están contando la misma historia. Hay una cuestión también que las roturas, la vidriera ha envejecido con el tiempo, se fragmenta, ¿no? Y se fragmenta de una manera muy, muy especial. Yo he aprovechado esa ruptura, esa forma de envejecer, esa trama de los plomos, en este caso es mucho más racionalista, ¿no? Pero esa ruptura me ayuda a fragmentar la vidriera y a integrar la hechura de la vidriera con las antiguas, ¿no? Hay una cosa como rota, vamos, no rota, fragmentada, cortada, ¿no?
las grisallas están muy trabajadas, hay una factura muy contemporánea, ¿no? Pero al mismo tiempo muy rigurosa y muy respetuosa, ¿no? Esto no lo he vuelto a hacer. De estas primeras a las otras también hay una evolución. Quiero decir, fíjate que nosotros cuando hacemos una vidriera, esto no se repite en las otras vidrieras. En cada caso hay una forma muy específica y muy integrada en lo que estamos haciendo, ¿no? La forma, la manera de dibujar, el claroscuro, el modelado, los cortes del vidrio, ¿no? Y un rigor, hay una preocupación por integrarse casi con humildad a lo que está hecho, ¿no? Está contando en el caso del cuerpo central, que es el sacrificio de Isaac, Abraham, todo lo que cuenta la literatura del programa iconográfico, cuenta todo lo que está pasando aquí. Aunque yo tampoco he querido hacer una ilustración de un texto. El texto es una aproximación teológica, pero luego después la estética tiene que ir por otro lado, es decir, que tienes que tener libertad para hacer una distribución y una forma totalmente nueva, ¿no? Yo lo he pasado muy bien y muy mal también, ¿no? Siempre hago todas estas, previo a este cartón, yo hago una cantidad de dibujos previos muy, muy exhaustivos, ¿no? El detalle de los cartones es impresionante. Es hermoso el dibujo, hermoso. Había una cuestión también que es que en esta distancia tienes la tentación de hacer una cosa como mucho más deshecha, más impresionista, para que desde lejos funcione ópticamente, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que estas formas tenían que funcionar en todas las distancias y en todas las dimensiones. Desde abajo, desde los 30 o 35 o 40 metros, hasta poderlos tocar con la mano, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque este rigor de hacer unas cabezas totalmente con un tratamiento minucioso, porque me di cuenta de que en estos momentos la visión de un visitante a una catedral tiene un instrumento que es fundamental, es una cámara con un teleobjetivo, que puede estar viendo las cosas a la distancia de una manera impresionista, pero al mismo, vamos, muy, muy, muy ambiental, pero al mismo tiempo puede estar aproximándose como si pudiera, casi como si el elemento fuera táctil, ¿no? Aquí se ve un poco la vidriera terminada, ¿no? La comparación. Esto que estaba diciendo de elevar la escala de las figuras ha funcionado muy bien. Estas vidrieras nuevas, desde el suelo, esas figuras que tienen casi 2 metros, 2,40, 2,50, desde al nivel del suelo, vamos al nivel, la proporción directa, son como especie de gigantones. Cuando las pones allí, funcionan, se quedan colocadas en su dimensión justa. Yo siempre digo que para un pintor de murales, pintor muralista, un vidriero, un escultor, un arquitecto, saber dimensionar en el espacio es fundamental. Saber qué distancias hay, cómo está la luz, cómo está... Me parece cosa que ellos, los del 16, no sabían bien. Eso. Lo hacían con ese criterio. Hay una cosa muy curiosa. Las vidrieras del 20, que son de Mamellán, que son de mis maestros, son unas vidrieras mucho más pequeñas, las figuras, ¿no? Sin embargo, tienen una dimensión, saben dimensionar. Mis maestros sabían dimensionar en el espacio, ¿no? Es lo que he aprendido yo. Y entonces esas figuras, esas pequeñas vidrieras, se detecta la figura con una precisión, el registro, la proporción, el color, la percepción de todo el conjunto de la obra de una manera rigurosa, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? Podéis pasar. Esta cosa quebrada que hace un canto a cómo se rompe la vidriera con el tiempo, lo he recogido con un lenguaje
que yo heredo de esa forma de envejecer la vidriera, como si estuviera rota. A mí hay una cosa que no sé si comentaba al principio, en las charlas anteriores, que me preocupa mucho el orden y el desorden, ¿no? En la estética, ¿no? En la pintura general, ¿no? Cómo la materia se desordena o envejece y se desordena y cómo se ordena. Es decir, que muchas veces ese desorden que puedes llegar hasta la abstracción, cualquier elemento de estos aislado puede ser un planteamiento abstracto. Sin embargo, esas formas desordenadas, puestas en contexto, cumplen una función totalmente expresiva y muy coherente con lo que están contando, ¿no? A mí me preocupa mucho siempre la forma de hacer, ¿no? Es decir, cualquier detalle, cualquier cosa, por minuciosa, una flor, un dedo, una mano, un pormenor, quiero que no sea un accidente. Quiero que tiene que tener la precisión y el dominio adecuado, ¿no? Y que no sea un borrón. Si hay que hacer un borrón, se hace, ¿no? Pero en este caso no es un borrón, es una obra aquilatada, una obra que tiene... A veces también quizá esto sea una cosa más, un lenguaje distinto a los flamencos, ¿no? Quizá tenga un planteamiento más riguroso, más renacentista, o más del final de la Edad Media, ¿no? Porque las vidrieras de los flamencos es un manierismo, ¿no? Y el manierismo ya sabemos que todo es una descomposición, como una rebeldía contra ese rigor ornamental y anatómico y formal que tiene el Renacimiento. El rigor del Renacimiento, los manieristas quieren romperlo, quieren saltarlo. Yo me he querido contener, ¿no? Y me parece una cosa, un hallazgo conveniente, ¿no? Si seguís pasando. Esta, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Esta vidriera del centro es nueva. Las dos laterales son antiguas. Aparte de la dimensión, del cómo he elevado la escala de las figuras y toda la entonación del color, mi gran preocupación de esta vidriera era que estaba en competencia, o había que ensamblarla, había que meterla entre dos antiguas. La coherencia, es decir, que la armonía que pudiera tener las dos del 16 con esta del siglo XX me preocupaba mucho. Al final, cuando tú entras en la catedral y ves esto, parece que eso es coherente, que ha estado siempre ahí, ¿no? Y sin embargo es una vidriera contemporánea. Ese planteamiento de la integración ha sido nuestra preocupación, ha sido mi preocupación y la preocupación de Alfonso y de Pablo. Es una vidriera nueva, pero en una obra histórica, ¿no? Y entonces tienes que ajustarte, tiene que haber un grado de humildad siempre, ¿no? De coherencia, de integración, no sé cómo decirte, de acomodarte a lo que hay, ¿no? Tú estás al servicio de la catedral y de la obra, ¿no? Aunque tengas tu personalidad y tengas tus criterios, pero tienes que hacer un esfuerzo por aproximarte a lo que hay, ¿no? Yo creo que esa ha sido nuestra gran preocupación, ¿no? Y luego después la textura, no sé, las formas, la adición que puedes tener en la vidriera, pues eso es una creación y por lo tanto hay una emoción también, ¿sabes? En eso, ¿no? Y también es muy importante, nosotros no queremos traicionar nuestro momento, no queremos hacer una falsificación. Si hay alguien que quiere, si se preocupa por saber cómo está hecho esto y lo va a ver de cerca, se va a dar cuenta que esto es una obra de ahora, ¿no? Los cartones, pues para mí el cartón es como yo lo paso muy bien y es necesario, ¿no? Y bueno, yo me formé en un estudio, en un taller donde el cartón era algo importantísimo. Y fijaros lo que hacemos. Muchas veces cuando se mira una vidriera nueva, se monta en la capilla abajo, en una capilla a nivel del suelo,
los bocetos y los cartones. ¿Para qué? Pues porque desde un punto de vista pedagógico, de divulgación cultural, la gente tiene que saber qué hay detrás de una vidriera. La vidriera es el final de un complejo, de una producción y de un proceso muy complejo, ¿no? Y se tiene que saber que detrás de esa obra hay unos trabajos previos que son fundamentales. Y que esos trabajos, esos dibujos, que estos son cartones a tamaño natural, a escala 1:1, ¿no? Estos se enrollan y se guardan, están en un archivo, pero han sido necesarios para producir esas obras, ¿no? Eso es fundamental. Aparte de que, previo a estos dibujos, hay una cantidad de dibujos pequeños que me parecen importantísimos y necesarios, ¿no? Y que son como fundamento de toda la obra. Yo a veces cuando te planteas una obra de estas, haces el boceto inicial, ¿no? Pero luego después tienes que empezar a precisar y cada personaje, yo me lo planteo como, no sé cómo explicaros, como cuando un director de cine, el guión empieza a hacer el encuentro de los actores, ¿sabes? Y cada actor tiene que tener desempeña un papel, cada cabeza tiene que tener una expresividad, es un símbolo. Hay un guiño aquí, este es el prendimiento de un judío. Este es un guiño, este hombre lleva un casco alemán. Esto, bueno, parecido a un casco alemán. Esto no es una casualidad. Todo esto tiene que decir, hay una interpretación contemporánea de ese texto, ¿no? Y hay una serie de cosas que se repiten en la historia de la humanidad. Todo eso tiene que tener una intención, ¿no? ¿Sabes? Y eso pasa con todo lo que estamos haciendo. Nosotros trabajamos de una manera muy, muy rigurosa, ¿no? No sé cómo decir. En la vidriera ahora, en la vidriera contemporánea, hay como una especie de pim pam pum, ¿no? De hacer cosas que la abstracción te permite hacer, que está muy bien, a mí me gusta mucho la abstracción, ¿no? Pero la vidriera pintada a fuego y emplomada es algo muy serio, ¿no? Y que nosotros hemos recuperado y hemos salvado, ya lo tenemos ahí, ¿no? Podemos hacer cosas más vinculadas a esta cosa, vamos, a esta idea del 16 o tal, como habéis visto, pues podemos hacer cosas en otro estilo, ¿no? Nuestro problema y también puedo decir nuestro mérito es que todas estas obras nuevas están en edificios históricos, lo cual es un riesgo impresionante porque estás codeando o estás comparando, te estás compartiendo obras de artistas muy importantes del siglo XVI, ¿no? Estás ahí junto a ellos, ¿no? Entonces la competencia y la responsabilidad es total, ¿no? Por eso todo el esfuerzo que pongas no puede ser menor, ¿no? Tiene que ser a esos niveles. Hay una cosa de esos fondos rotos, ¿no? Que ha dado el tiempo, ¿no? Lo de las varillas de refuerzo que producen en una vidriera esas líneas horizontales tan expresivas y tan lógicas en el lenguaje de la vidriera de todos los tiempos, eso te ayuda a fragmentar, a hacer. Hay que saber cortar el vidrio. Los cortes del vidrio contemporáneos tienen que estar aprendidos en la rotura natural del vidrio en su vida. Es decir, el vidrio se rompe de una manera estructural por empujes del tiempo, pero siempre de una manera muy lógica, muy científica, ¿no? Hay que aprender ese lenguaje para poderle no repetir, sino hablar el mismo lenguaje que el tiempo. Eso en la restauración es importantísimo. Cómo envejece un vidrio, cómo envejece una piedra, un mosaico, una madera, ¿no? Si tienes que integrar y poner una cosa nueva, tienes que hablar el mismo lenguaje. Ese lenguaje es importantísimo. Eso es un lenguaje que está metido en la experiencia de la vida, del trato con el vidrio.
Nosotros sabemos cómo se rompe un vidrio, ¿no? O cómo se puede romper. Por eso, en las vidrieras del 16 hay cortes imposibles que se han hecho con una pericia maravillosa, que es un alarde, ¿no? Esos cortes imposibles, cuando se rompen de una manera como una rebeldía. Es decir, me has hecho un corte imposible y yo voy a, en el tiempo, las presiones o el viento, voy a hacer la rotura que se corresponde a mi naturaleza. Esa naturaleza hay que saberla entender, ¿no? Yo creo que yo he aprendido de mis maestros y del tiempo las roturas o cómo se comporta el envejecimiento de un desorden, ¿no? Por eso el orden y el desorden tiene una lógica, ¿sabes? Y esa lógica hay que saberla. Esta vidriera es la vidriera más grande que hay en la catedral. Tiene 6 metros, y no me acuerdo exactamente. 6 por 3. Sí, muy grandísima. Está en el eje de la nave central y está pegada casi a la plementería, ¿no? Y dentro del programa iconográfico representaba el juicio final. Esta vidriera se quitó en el siglo XVIII, la quitó Sabatini, para dar luz a este retablo de mármol, que es donde está la reliquia de San Frutos, que es el patrón de Segovia, ¿no? Y desde entonces estaba blanca. Ya había creado una imagen de una vidriera blanca que deslumbraba, pero daba luz a toda la nave central a través, por encima del retablo, vamos, de este retablo, por encima del coro, por encima de la vía sacra, y llegaba casi al presbiterio, ¿no? Pero había que resolver esta vidriera. Entonces, el planteamiento de esta vidriera era que, primero, tenía que ser una vidriera muy clara para no enmendar la plana a Sabatini en el siglo XVIII. Una vidriera muy luminosa. O sea que la gente estaba acostumbrada a esta luz. Si poníamos una luz una vidriera con mucho color, íbamos a alterar no solamente la vidriera, sino el tiempo que había estado la luz natural iluminando. O sea, esa alteración a mí me molestaba mucho, ¿no? Yo no quería enmendar la plana. Por lo tanto, el componente de esa vidriera es que tenía que ser una vidriera muy luminosa, muy poco color y mucha luz, ¿no? Luego después tenía que repetir el juicio final y luego después tenía que ser una obra contemporánea, es decir, era una vidriera muy compleja, muy complicada. Este es el boceto de esa vidriera, que es el juicio final. Tampoco es el juicio final, yo creo que es la resurrección, ¿no? Que es el preámbulo del juicio final. Yo me apoyé en esta vidriera, que es la bajada a los infiernos de los Piers, que es toda una grisalla, prácticamente no tiene nada más que 3 colores, un rojo, un verde que tiene un poquito de amarillo, ¿no? Para hacer un eso a la que yo quería hacer, ¿no? Y por lo tanto, pues, y había otro problema distinto, muy complicado, que era que el juicio final necesita muchas figuras para que sea un juicio universal, un juicio final, ¿no? No podía ser con 3 figuras, ¿no? Cuanto más figuras, mejor. Pero si metes muchas figuras, tendrían que ser de escala muy pequeña. Por lo tanto, esa pretensión de la óptica que yo quería representar, de figuras que se vieran claras en la distancia, pues hice un truco, que era pues una visión como si a unas figuras las hubiera dado un zoom cinematográfico, las hubiera traído hasta aquí y las otras las hubiera alejado, ¿no? Era un juego un poco especulativo, pero que desde el punto de vista de la representación funcionaba muy bien. Pensar que la cabeza del Padre Eterno, en la realidad, a escala, esa cabeza tiene 60 y tantos centímetros, es muy grande, ¿no? Y estas figuras, pues aquí hay 20 y tantos desnudos abajo y después otros desnudos, ¿no? La figura del Cristo. Es decir, hay una composición muy estudiada, muy trabajada, hice una cantidad de dibujos complejísimos, ¿no? Y luego después el problema era cortarlo, porque sabéis que en el vidrio, cuando se mete un vidrio de color,
como los vidrios de color son tajantes, son vidrios planos, cada vez que se emite un vidrio de color se bordea con un plomo, que es lo que aísla, es decir, es como una especie de aísla, de un mosaico de vidrios, ¿no? Esos vidrios van cortados. Yo quería hacer una superficie totalmente espacial, como si fuera una cosa cósmica, ¿no? Entonces me inventé una geometría totalmente que me permitía hacer los cortes por donde yo quisiera, con tal de que no bordear las figuras, cortar las figuras perimetralmente, porque eso me alteraba mucho. Es decir, fue una vidriera muy complicada, complicadísima, bueno, para arriba y para abajo, de cantidad de bocetos que hice, ¿no? Y al final, bueno, pues ha quedado lo que ha quedado, no sé. Pero una serie de cosas muy obligadas, ¿no? Y bueno, esta cabeza es una cabeza enorme, ¿no? Y estas partes, esa trama que hay atrás es una, no sé cómo explicar, ¿no? Es decir, que era como si yo hubiera, el espacio lo hubiera cuadriculado, lo hubiera geometrizado, ¿no? Si lo hubiera medido, ¿no? Es decir, que sé que los astros, todo lo que hay en el espacio es medible, ¿no? Eso lo ha demostrado todos los planes espaciales, los viajes espaciales nos han demostrado que de un astro a otro se puede medir, ¿no? Lo cual quiere decir que esa medida es una geometría que es como la aritmética de Dios, la geometría de Dios. Esa aritmética está traducida en geometría, ¿no? Y esa geometría me ha posibilitado modular el espacio, ¿no? Incluso el Dios Padre está cortado con su propia geometría. Quiero decir que todo juicio final, para que haya un juicio, tiene que haber un código que sirva de manera de juzgar. Es decir, los códigos, las leyes tienen un código. La ley del juicio final, bueno, es el Apocalipsis, ¿no? Donde está descrito todo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otra cosa que es un poco el juicio final es un juicio universal y no solamente tiene que valer para los cristianos o para los judíos, tiene que valer para el universo. Por tanto, tenía que ser una cosa mucho más amplia, con unas pretensiones totalmente distintas, ¿no? Y bueno, hace una serie de cosas que me planteé que fueron muy, muy difíciles, ¿no? Estas cabezas que están debajo del Cristo, es el único color que hay, que es un manto rojo. En el juicio final, el Apocalipsis San Juan cuenta que los ángeles salen con unas trompetas anunciando a la humanidad que va a haber un juicio y que de repente pues se abren todas las piedras y salen los cuerpos, las almas a tomar su cuerpo físicamente, ¿no? A mí lo de la trompeta y los ángeles me parecía una cosa muy teatral, un tanto wagneriana, ¿no? Muy artificiosa, ¿no? Pero lo importante de la trompeta es el aire que sale de la boca, ¿no? Entonces, quitar el instrumento para dejar una cosa mucho más esencial, que es la voz de los ángeles, que salen a anunciar o que salen a pedir que se vayan a reunir, ¿no? Es decir, yo decirte que había una serie de guiños que yo me he inventado, ¿no? Que creo que pueden ser válidos, ¿no? Pero que no es, yo no me atengo al escrito, ¿no? Esto no es una ilustración de un texto, es otra cosa distinta, ¿no? La vidriera es muy luminosa, tan luminosa que prácticamente no tiene más color que el manto de Cristo y los amarillos de plata, ¿no? Unos amarillos que hay por ahí, nada más. Pero bueno, está muy cortada, es una geometría pura, ¿no? Por todos los lados. Estos desnudos, hay una cuestión que yo quiero decir. Es la primera vez porque claro, en la pasión el único desnudo que hay en la vida de Cristo es el cuerpo de Cristo.
los demás no. Es la primera vez que en la catedral hay desnudos integrales, pero con todas las de la ley, ¿no? Es decir, que no desnudos de mujer y desnudos de hombre integrales, ¿no? Y la verdad es que el Cabildo nunca dijo, no, fíjate que en la Iglesia esto podía tener su planteamiento, ya lo tuvo Miguel Ángel con Julio II en los desnudos de la Capilla Sixtina, ¿no? Aquí admitieron esto, no dijeron nada, ¿no? La verdad es que tampoco se ven mucho. Estos desnudos están a escala, hay algunos que tienen 40 centímetros, otros 20, otros 10. Cada uno tiene su medida, ¿no? Es muy discreto y es muy sincero, no es nada erótico ni nada pornográfico, es muy naturalista, no me he cohibido de nada, ¿no? Es muy respetuoso, ¿no? Y cuenta muy bien todo cómo las losas, las piedras, la tierra se abre y van saliendo todos los cuerpos, cómo se van transformando de la parte física anatómica a unas almas que se elevan, tal, no sé, que tiene toda una adición, ¿no? Hay una simbología muy didáctica, ¿no? Muy ajustada también a lo que se cuenta, ¿no? A mi manera, ¿no? Pero creo que, bueno, que cada artista puede contar su historia, ¿no? Hacer una interpretación de esto, ¿no? Vos Pero tuviste cada día... total libertad, digamos, no tuviste condicionamientos de parte Sí, bueno, de... la única objeción es que no era el juicio final, era la resurrección, que es el preámbulo al juicio La final. llamada lo llaman. Sí, eso me vino muy bien. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un planteamiento que si yo no puedo condenar a nadie. Yo en esta obra no condeno. No hay condenados como en otros juicios finales. ¿Sabes? Porque yo estoy seguro que la misericordia de Dios, fíjate, si existe, perdona a todo el mundo. Esto los curas a lo mejor, vamos, el cabildo, dijeron, bueno, pues es la resurrección. El juicio, yo digo, bueno, pues que el juicio que lo hago al Padre Eterno y Jesucristo. Yo no me meto en el juicio final de la Capilla Sixtina y condenados. Yo no condeno a nadie. Y esto me lo han admitido generosamente. Esta otra vidriera, bueno, ya, esta otra vidriera que es la coronación de espinas, pues también tiene, ves, aquí ves un poco el cartón y la vidriera, tiene sus variantes, pero si veis todo el proceso de dibujo de tal, es el mismo rigor, la misma cuestión, tal, hay unas cosas muy complicadas. Hay una cosa que no se ha dicho y que para mí ha sido muy complicado, muy complicado. Estas armaduras, estas vidrieras, son las antiguas y todas las armaduras de la catedral están hechas antes de hacer las vidrieras. Entonces, los herreros que hicieron estas armaduras no pensaban en la vidriera. Hicieron una partición de paneles que fue un desastre para hacer una vidriera, porque pusieron en todas las vidrieras un luz en el centro. Claro, una composición donde no hay un eje, donde no puedes poner, en este caso, a Jesucristo como protagonista en el centro de la composición de la vidriera, toda la composición, los principales componentes y protagonistas están puestos en un lado, porque ese hierro que es antiguo me corta la vidriera en el centro. Solamente hay una vidriera que los Pierre modificaron, que es la crucifixión, que no sé si lo has visto, el Cristo está en el centro, pero la partición, ese eje, le han cambiado y le han puesto a un lado. Las demás vidrieras de toda la composición está puesta así, esquivando esta partición tremenda de este hierro en el eje de la vidriera, ¿no? Y no sabéis lo que es hacer una composición esquivando habéis que la cabeza, las manos, siempre estamos huyendo para que ningún hierro corte una cabeza, corte una mano, corte un elemento
importante de la composición. Es decir, que la composición parece una composición fluida y natural. De eso nada. Cada elemento de estos está movido, está no sé qué haciendo para que... Es decir, que el protagonismo de la armadura ha estado condicionando constantemente la composición de la vidriera. Ha sido una cosa penosa. Nunca se ve, lo cuento, pero Pablo y Alfonso lo saben. Esas cosas que la gente lo ve diciendo, pues qué bien, está aquí. Parece que la armadura se ha hecho después de la composición. Pues no, la composición se ha hecho a expensas y condicionada por esta maldita armadura que está en todas las vidrieras, así. Son las armaduras, se hicieron las armaduras para cerrar las naves, para tener culto con vidrios blancos antes de hacer las vidrieras, ¿sabes? Bueno, pues todo el planteamiento de los vidrios, están las manos, las cabezas, todos los elementos importantes, están esquivando la composición de la vidriera. Una pregunta, el trabajo de realización de estas vidrieras nuevas para la catedral, aproximadamente ¿cuánto tiempo llevó, Carlos? Porque vemos No que hay sé, diferentes dimensiones y esta vidriera que veíamos antes tan grande, me imagino que realizar, como mencionabas, todos los cartones, que es un trabajo tan minucioso, tan no lo sé. dedicado. Es que no me acuerdo, se ha hecho a través del tiempo que hemos estado, porque mientras hacía esto he hecho otras vidrieras, ¿sabes? No he estado dedicado exclusivamente a esto todo el tiempo. No me acuerdo, es que no contabilizo mucho tiempo. Cada vidriera está que puede entre los bocetos, los cartones, pintarla, corta, porque estas vidrieras las he cortado yo, las he pintado, las he cocido aquí, las he pintado yo, es decir, Pablo y Alfonso las han emplomado y las han montado, pero no sé qué tiempo, bastante tiempo, ¿eh? El problema también es que hemos tenido problemas de vidrios y no sé qué, no hemos tenido, aquí ha habido vidrios que he tenido que apañar de otras cosas, es decir, han sido trabajos muy complejos, esto es un trabajo muy complejo, ¿sabes? Es que, como mencionabas antes, ya desde realizar los bocetos, los cartones, previamente en este ciclo con María Eugenia entrevistamos también a una vitralista argentina, Sofía Villamarín, que ya se especializa en carnaciones y también mencionaba esta importancia del cartón y el tiempo que se le dedica, porque es un paso esencial para que luego la pintura también tenga esa calidad y esa potencia en el vidrio que podemos ver en estas vidrieras que han realizado para Segovia, que son alucinantes y que yo por suerte he tenido el placer de verlas y la verdad que es hermoso y ojalá María Eugenia las puedas ver pronto en vivo, que es una cosa espectacular. Sí, sí, vamos a ir. Pues La muchas verdad que gracias. sí, una maravilla. Y bueno, ¿hoy en qué situación está? ¿Ya se terminó con todo el trabajo? ¿Cómo es la situación de la Catedral de Segovia hoy? Bueno, está de las 3 naves, hay un conjunto de 20 trípticos, más las 3 vidrieras de los pies, y en este momento faltan 4 trípticos por realizar. Que bueno, ahora en un mes o así se va a desmontar uno de ellos. Porque es que, claro, la obra ha tenido problemas y empezamos a trabajar también en el crucero, que es otra época, es otro autor, y ahora estamos trabajando en el crucero y a la vez en las naves, en los dos sitios. Entonces, ahora esta semana vamos a terminar de montar esta última que hemos visto del prendimiento, que ha estado en la exposición hasta ahora y la vamos a montar. Y vamos a desmontar una de las vías de la nave y una de las del crucero. Y bueno, yo creo que quedarán, si no hay más problemas pandémicos y historias de estas, pues a lo mejor en 4 o 5 años estará acabada la catedral. Sí, sí. Me parece muy lindo, bueno, creo que este taller que tenéis vosotros todos juntos me parece que es muy bonito esto de que son tantos años de trabajo y todavía continúan, y cómo los tres juntos pueden trabajar desde los principios del proyecto y poder verlo
todos juntos terminado, no, no sé, me parece que es algo capaz muy particular, que se puede vivir en el taller vuestro estando siempre los tres con el proyecto desde el principio al final, y me imagino que Ten en cuenta cuando... que, claro, está la Catedral de Segovia para nosotros, primero porque es un edificio pues, muy singular y para nosotros tiene un significado especial porque es nuestra ciudad y son una de las vidrieras manieristas más importantes que conocemos, ¿no? Pero nosotros trabajamos mucho así, o sea, hemos restaurado la catedral estamos restaurando la Catedral de Ávila, que es una catedral importante también, con unas vidrieras de otra época anterior, son unas vidrieras más tardogóticas. Ujú. Y llevamos desde el año 2000, seguimos allí. Hemos estado 15 años haciendo las vidrieras nuevas de la Catedral de Castellón, que son procesos, siempre que intervienes en una catedral son procesos muy largos. Y a veces cuando empiezas el proyecto hay una ilusión y tal, luego hay un decaimiento, luego pasas por fases como de amor-odio complicadas. Como la vida misma, con todas las cosas, ¿no? Creo que Sí, nos sí. pasa, bueno, en todos los aspectos eso. Pero bueno, tienen el ímpetu para seguir ahí trabajando y ojalá para nosotras creo que lo importante sería esto de que hablábamos en el otro encuentro, de lograr que todo este conocimiento que tienen ustedes se plasme o en un libro o en la docencia, en un museo propio, no sé, pienso que se pueden generar tantas cosas. Eh, Hablaba de que todos estos dibujos están guardados, preservados, catalogados, pero digo, bueno, que puedan ser expuestos y puedan itinerar, no sé, tantas cosas que puede llegar a, a- a visibilizar, ¿no? La vidriera acá en el país y en el mundo. Espero Yo eso. Mira, tenía, con la vidriera pasa una cosa muy curiosa y es que la gente tiene mucha curiosidad, porque es tan misterioso, está tan poco presente en general, que es verdad que la gente tiene siempre que se hace algo con vidrio hay mucha afluencia y la gente va con curiosidad y tal. Pero luego, por otra parte, no se hace. O sea, es como que la sociedad no es capaz de articular lo necesario para que esto se haga, ¿no? Es una cosa extraña. A mí es que me parece muy raro todo, lo del vidrio en general. Y luego la vidriera para la cultura occidental es una cosa fundamental. Es que la vidriera pintada es uno de los elementos que distinguen la cultura occidental del resto de las culturas. Porque la pintura no, ni la escultura tampoco. Eso lo han tenido todas las culturas en todos los tiempos, pero la vidriera pintada es exclusiva de este contexto europeo occidental. Vos Entonces yo creo decís que eso que es un valor que deberíamos tener falta, presente. falta voluntad política o de gestión cultural para difundir más esto. Uf, la política. Sí, Yo creo que la sociedad tiene que tener sus herramientas más allá de la política. O sea, no sé cómo está en el resto de países que nos oyen. Yo, desde mi punto de vista, en España hay un problema y es que no hay una sociedad, o sea, se ha desmontado la sociedad civil. No hay, la política tiene todo se hace con la política, ha colonizado todo. Y entonces no hay espacios prácticamente para que la sociedad civil actúe, ¿no? Es muy difícil. Y yo creo que sí, debería ser la sociedad civil. Mira, esta restauración la paga exclusivamente el cabildo de la catedral. No tiene intervención de las administraciones. Y se paga con la entrada de la gente que va a ver la catedral. Toda la intervención, ¿eh? Se ha pagado con la entrada de los turistas. Yo creo que eso hay que significarlo también, porque muchas veces que los turistas y en general la gente viene a los sitios, quiere ver las cosas gratis, pero no hay nada gratis. Tener este edificio en pie es muy caro, cuesta dinero porque hay que mantenerlo y hay que estudiarlo y hay que... O sea, entonces yo creo que ahí sí que la sociedad civil tiene que tener conciencia de cuáles son sus tesoros y cuáles son las vías para conservarlos y darles valor. yo me sí. quedé con ganas del encuentro previo de una pregunta, que es que, como vemos por ahora, ya
trabajo tienen bastante, es suficiente por suerte, es algo súper importante y con mucho valor, pero me preguntaba si quizás en algún futuro o en algún momento se plantean o piensan que habría una posibilidad de recibir en su taller practicantes o aprendices, como también para, porque tienen un conocimiento ya tan grande y unos años de profesionalismo tan grande ustedes para aportar a las generaciones futuras que se quieran dedicar a esto, que me parece que sería sumamente rico que desde el taller, si es que hay posibilidades o se pueda también dar ese pequeño espacio a lo que es la formación del futuro. No sé si se lo han planteado, si lo ven como una posibilidad en el futuro. La vida en el taller es dura. Y luego somos un taller pequeño, porque sois los que veis aquí, no hay mucho más. Entonces, si nos dedicamos a la docencia, no nos dedicamos a nuestro trabajo. O sea, la docencia implica un compromiso por ambas partes, por la parte del docente también. Y meter a gente en el taller para que trabaje al lado y tal, nos complica mucho nuestra vida, que es ya muy complicada. Entonces yo, hombre, sí, a ver, en el caso de mi padre, que ahora está en una etapa que está haciendo otras obras que le interesan más, de carácter personal y tal, a Pablo y a mí también la restauración, hay un punto, tenemos ya una edad que queremos dedicarnos también a hacer otras cosas pues de creación y de pasar a otra etapa, ¿no? Y bueno, pues quizás sí que se pueda, siempre estamos hablando de cómo se va a transmitir el conocimiento, desde luego, tal y como está el trabajo y cómo tenemos configurado el taller, no vemos la posibilidad de que venga gente porque es imposible. Pero bueno, habría que buscar sí, métodos para poder transmitir los conocimientos. Debería haber escuelas un poco mejor concebidas desde el punto de vista eficaz de las artes porque siempre se trata la vidriera como si fuera no sé, como si fuera una artesanía simple, y es un arte muy complejo que requiere gente con mucha formación en muchos campos, ¿sabes? Gente que sepa ya dibujar, que sepa ya hacer cosas, porque la vidriera requiere otras habilidades que hay que formar, que no se puede empezar con el abecedario. Entonces, bueno, este es un problema mundial, no es un problema de España ni en toda Europa no hay una escuela de vidrieras que sea razonable, que pueda ser capaz de dar buenos pintores vidrieros. Y hablo de eso, de los pintores vidrieros, no estoy hablando de gente que haga otro tipo de vidrieras o de intervenciones, ¿no? Hablo de la pintura en vidrio. Eso requiere, pues eso, sí que habría que hacer una escuela, Sí. Y si no sé. tuvieran que recomendar libros, 3 libros indispensables para el estudio de la vidriera, sus libros favoritos. Hay un libro, voy a ir a por él un momentito para Sí. que veáis la portada y lo Dale. podáis encargar porque es un libro maravilloso. Yo creo que Dale. el mejor. Bueno, el de Hero sería uno básico, de William. Bueno, es que hay libros técnicos, digamos, que explican lo que es la materia, y luego quizás esos eran los más atractivos al que está intentando aprender, ¿no? Cómo se hacen las cosas, ¿no? Los recetarios, los inventarios, ¿no? Porque luego hay una parte que yo creo que no está descrita, que es la del propia del lenguaje, la estética. Esa parte no está referenciada en ningún libro. No se trata porque no hay un escrito sobre esa parte, sobre la parte estética y del lenguaje. Eso no está tratado. No se ve bien, Alfonso. A ver, este es un libro que publica el Estado francés, el Ministerio de Cultura, y es muy completo, es muy interesante todo lo que plantean. Yo creo que es la mejor publicación que conozco. Hay otro que es... Se llama Vitrail. ¿Qué más? Mira, es Inventario General de Monumentos
y riquezas artísticas de Francia. Y ¿Y está lo publicado editaron por... en español también? No, está en francés, es en francés solo. Este es un, no sé por qué está Y al revés. este libro es un libro que solo se puede comprar, yo creo, se lo podéis comprar por internet en el Ministerio de Cultura francés. Ah, mira. En monum.fr lo podéis encontrar. Ahí está. Y el que dice Pablo Es un lo básico. tengo. Ese. Este le tenéis. Yo creo que es un Sí. básico de cualquier estudiante que quiera introducirse en el vidrio. Y además no tiene desperdicio ninguno. Es decir, que todo lo que cuenta es como que es lo mismo que hay que tener en la cabeza para poder arrancar, ¿no? Bien. Quiero decir que es... Sin Mira, embargo, creo que... un libro muy interesante, muy antiguo, que está súper agotado, es este. A ver. El Ese de no. Laura Holmes. Celia Jean Paul. Es que en español hay muy poco publicado, ¿eh? Sí, Mm. sí. Igual, como dice Alfonso, yo creo que este material de los libros es muy importante, pero es cierto que lo que falta, que en Arcobe lo hablamos mucho y lo trabajamos mucho, que es muy difícil, pero bueno, esperamos de a poco lograr este objetivo, que es poder lograr algunos estudios reglados, como tú dices, coherentes, que permitan formar profesionales, porque yo he estudiado en la Escuela de León y es que es muy corto y realmente quedan tantas preguntas y tanto por hacer y las horas en el taller se pasan tan rápidos que no alcanza y realmente yo me he dado cuenta luego de la escuela de poder hacer Erasmus y estar en muchos talleres que tuve la suerte de visitar, de estar haciendo becas y actualmente de trabajar. Y aprendo cada día algo y te das cuenta de realmente todo lo que se necesita y de lo importante que sería contar con un espacio que sí, que te dé las horas y la posibilidad de estar y equivocarse y aprender. Eso es un objetivo que nos encantaría lograr y ojalá con el tiempo y con esto de lograr lo que estuvimos hablando, que en la cultura o que en la sociedad la vidriera cobre otro valor, otro lugar, eso sea posible. Esperemos que sí, vamos por ello. Sí, y como dice Alfonso, creo que sin depender de la política, ¿no? Ojalá que sea Sí. algo autosustentable. Eso Mira, sería en ese fundamental. sentido, señor Dreyhaus, ese tipo de iniciativas que premian y significan gente peculiar dentro del mundo de la construcción tradicional, que él llama, ¿no? Es importante. Y en el mundo anglosajón, especialmente el norteamericano, se da mucho esos mecenas que tienen esos espacios y que generan escuelas y bibliotecas, pero eso en el mundo hispano no ocurre tanto. Y eso a lo mejor sí que hay que empezar a reclamar a la gente que tiene poderío económico y que invierta en la cultura, que es importante. Sí, es que forma parte de la cultura. Faltaría que esa gente también tenga esa visión y que haga ese aporte. Sí, como decimos en Norteamérica, eso está. Sí. Está muy instalado. Bueno, esperemos que esto suceda. Así que bueno, queríamos agradecerles muchísimo todo este tiempo, esta entrevista, Carlos. Un placer conocerte, escucharte, aprender y descubrir y desmenuzar cada parte de esas creaciones que fuiste haciendo y de lo que vas a hacer. Eso también vamos a estar pendientes de esta nueva etapa en donde creo que va a ser más lúdica y muy merecida, ¿no? De esas creaciones propias. Así que gracias a Pablo, a Alfonso también por su tiempo, por haber creado esta presentación, esta selección tan linda de fotos, y Maite por compartir todos estos ciclos de entrevistas. Muchas gracias a Muchas gracias a vosotras vosotras. por la A vosotros. oportunidad Gracias. y el tiempo. Os Gracias, esperamos sí. también que nos visitéis al taller. Sí, vamos a Ay, ir. sí. Pronto La verdad que ya ahora con las entrevistas dan muchas ganas. Y yo también les quiero agradecer muchísimo a todos, a ti también, María Eugenia, por supuesto, y a Carlos, Pablo y Alfonso,
para mí, por mi momento ahora que yo me siento muy nueva en el mundo del vidrio, la oportunidad de hablar con personas como ustedes, con todos estos años y con los que todavía faltan, es muy emocionante. Soy muy chica y me parece un privilegio hablar con ustedes y aprender tanto. Y María Eugenia, gracias por acompañar este siglo, ha sido hermoso, y gracias por haber estado 2 veces con nosotras. Y bueno, a seguir compartiendo este amor y esta pasión por las vidrieras. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias a vosotros. Chao, hasta luego. Gracias. Somos todos muy nuevos, te digo también. Oye, un poquito más, me parece. Chao, Muchas gracias. gracias. Muchas Saludos. gracias. Chao. Hasta pronto.